Bienvenidos a este nuevo video, en el cual estudiaremos la dinámica de un sistema de bloques interconectados a través de una cuerda. Uno de ellos se desliza sobre un plano horizontal, mientras que el otro cuelga libremente. Dicho ejemplo lo analizaremos en dos etapas. En la primera de ellas consideraremos que la superficie que entra en contacto con el bloque sobre el plano horizontal es lisa, y en la segunda etapa consideraremos que dicho plano es rugoso. Es decir, en la segunda etapa consideraremos el efecto de la fuerza de fricción. Ahora vamos a estudiar la dinámica de un bloque que se desliza sobre un plano, pero que se encuentra conectado a través de una cuerda con otro bloque que cuelga libremente. El análisis de esta situación la vamos a hacer en dos etapas. En la primera etapa vamos a considerar que el plano sobre el cual se desliza este bloque es liso, es decir, entre el bloque y el plano no existe la acción de la fuerza de fricción. En una segunda etapa sí consideraremos la acción de la fuerza de fricción. El primer paso en la solución del problema consiste en analizar el sistema. Y lo primero que debemos hacer es verificar las unidades en las cuales están escritos los parámetros que corresponden a nuestro sistema. Lo primero que debemos analizar en este caso es las masas. Las masas en el sistema internacional deben estar expresadas en kilogramos, y como podemos ver, tanto la masa de este bloque como la masa de este bloque se encuentran en kilogramos, razón por la cual no debo hacer conversiones adicionales. Debo tener presente que, como el problema me pide que calcule aceleraciones y tensiones, dichas magnitudes en el sistema internacional se expresan en metros sobre segundos al cuadrado en el caso de la aceleración y en newtons en el caso de la fuerza. Adicionalmente, no debo olvidar que cuando deba utilizar el valor de la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos, este tiene un valor que podemos aproximar a 10. Luego de verificar las unidades, procedemos a identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Del conjunto de 5 fuerzas del que disponemos, automáticamente sabemos que no debemos identificar la fuerza elástica, dado que en nuestro esquema no existe ningún resorte. Y tampoco debemos identificar la acción de la fricción, dado que estamos considerando un plano liso. Entonces no tenemos la acción de esta fuerza. Pero, dado que tenemos un bloque sobre una superficie, sabemos que debe existir fuerza normal. Y dado que tenemos la transmisión de una fuerza a través de una cuerda, tenemos tensión. Y dado que tenemos bloques con masa, sabemos que tenemos la acción del peso. Entonces, ahora, ¿cómo representamos esas fuerzas en cada uno de los bloques? Como ya sabemos, el peso es una fuerza que actúa hacia abajo. La normal es una fuerza que es perpendicular a las superficies en contacto y que va de la superficie hacia el objeto. La tensión, notemos que en este caso es la fuerza que desliza o que hace deslizar el bloque hacia la derecha, y en el caso del bloque 2 tenemos el peso que tira hacia abajo, y si yo corto esta cuerda, notemos que el bloque cae. Por lo tanto, esta cuerda sostiene al bloque 2 hacia arriba. Ahora, con los valores numéricos podemos calcular los valores correspondientes al peso 1 y al peso 2 utilizando la definición del peso como el producto entre la masa y la gravedad. Dado que la masa del bloque 1 es 40 multiplicado por el valor de la gravedad, tenemos que el peso del bloque 1 es 400, y de manera similar el peso del bloque 2 es igual a 100 newtons. Y por último, el sentido del movimiento. Dado que ninguna fuerza se opone a que el bloque sobre el plano horizontal se deslice hacia la derecha, nosotros sabemos que el bloque, por efecto de la tensión, se va a mover hacia la derecha y que este bloque va a bajar. Entonces, representamos el vector de la aceleración hacia abajo y para el bloque 1 hacia la derecha. Ahora, continuamos con la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, construimos un plano cartesiano y trasladamos una a una todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Vamos a tomar como bloque número 1
el bloque que se encuentra sobre el plano horizontal. Tenemos la acción de la tensión hacia la derecha, la acción de la normal hacia arriba y la acción del peso hacia abajo. No olvidemos que es sumamente importante incluir el sentido del movimiento, el vector de aceleración que apunta hacia la derecha. De la misma manera, construimos el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2, que es el bloque que cuelga libremente. El peso hacia abajo, la tensión hacia arriba y la aceleración del bloque hacia abajo. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton para el análisis de la dinámica del bloque que se desliza sobre el plano horizontal. Como podemos ver, sobre el eje X tengo la acción de la tensión. Como va hacia la derecha, debe llevar signo positivo. Y también, como podemos ver, en el eje X no tengo otras fuerzas, razón por la cual del lado de la suma de fuerzas solamente queda la tensión, igual al producto entre la masa y la aceleración. Notemos que el bloque se acelera hacia la derecha, por lo tanto, esta aceleración debe llevar un signo positivo. En la suma de fuerzas correspondiente al eje Y, tengo dos fuerzas, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, con signo negativo. Pero notemos que la aceleración del bloque es toda sobre el eje X. Esto quiere decir que la componente en Y de la aceleración vale 0. Por lo tanto, el producto de masa por aceleración es igual a 0. Y esto nos da que la normal debe ser igual al peso. Y con esto tengo dos ecuaciones que me van a permitir estudiar y calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton en el bloque 2. Como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, ninguna fuerza actúa sobre el eje X, razón por la cual no debo resolver esta ecuación, pero sí tengo fuerzas sobre el eje Y. La tensión hacia arriba con signo positivo, el peso hacia abajo con signo negativo, y en este caso la aceleración también apunta hacia abajo, por lo tanto debe ir con signo negativo. Al efectuar este producto de signos tengo menos, y como ya sabemos, el peso del bloque 2 es 100 y el valor correspondiente a la masa 2 es 10. Y con esto tengo una ecuación que me va a permitir calcular el valor de la aceleración y de la tensión del sistema. Después de aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los diagramas de cuerpo libre, obtuvimos tres ecuaciones que nos permiten estudiar la dinámica del sistema. Y estas ecuaciones las enumeramos 1, 2 y 3. Pero la segunda ecuación tenemos que la normal es igual al peso 1. Pero resulta que nosotros el peso 1 ya lo conocemos y sabemos que vale 400 newtons. Por esta razón, realmente la ecuación 2 no es una ecuación que nos permita obtener el valor de la aceleración y el valor de la tensión. Solamente requerimos de la ecuación 1 y de la ecuación 3, que conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y ellas son la tensión y la aceleración, que precisamente son las variables que a mí me interesa calcular. Entonces vamos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 3 y vamos a aplicar un método que en matemáticas se conoce como el método de sustitución. Dado que la ecuación 1 me presenta a la tensión de manera despejada, entonces lo que voy a hacer es tomar el valor que corresponde a la tensión 1, que es 40A, y lo voy a sustituir en la ecuación 3, donde aparezca. Como podemos ver en la ecuación 3, la tensión solamente aparece en este lugar. Entonces, donde aparezca T, voy a reemplazar 40A y el resto de la ecuación queda completamente igual. Ahora, luego de hacer esa sustitución, como podemos ver, solamente queda la aceleración como variable en la igualdad. Por lo tanto, ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Qué debo hacer para resolverla? Debo tomar todos los términos que tienen a la aceleración y llevarlos al mismo lado de la igualdad. Notemos que en esta ecuación es más conveniente llevar todos los términos con la aceleración hacia la izquierda, dado que en la izquierda quedan con signo positivo,
Si yo los hubiera llevado hacia la derecha de la igualdad, hubieran quedado con signo negativo y esto no es muy conveniente. Ahora, así como traigo este término a la izquierda, si está negativo pasa a positivo, este término que está negativo pasa a la derecha positivo. Y me queda 40 más 10a igual a 50a e igual a 100. El 50 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda que la aceleración es igual a 100 sobre 50, o sea 2. Después de que tengo el valor correspondiente a la aceleración, puedo tomar la ecuación 1 y sustituir el valor correspondiente a A, que es 2. Y me queda que la tensión es 40 por 2, que es 80. Y ya tengo el valor de la aceleración y el valor de la tensión, que eran las preguntas que me hacía el problema. Por lo tanto, ahora procedo a expresar las respuestas en términos de las unidades del sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado para la aceleración y newtons en el caso de la fuerza. Y con esto hemos concluido esta etapa de la solución del problema, en la cual consideramos que el plano horizontal es liso. Ahora debemos proceder a repetir el procedimiento y calcular los valores correspondientes a la tensión y a la aceleración, pero considerando que el plano horizontal sobre el cual se desliza el bloque 1 es rugoso, es decir, tengo la acción de la fuerza de fricción. Ahora vamos a estudiar la dinámica del mismo sistema, pero teniendo en cuenta que entre el bloque y el plano horizontal existe fuerza de fricción. Eso quiere decir que vamos a considerar que en esta ocasión el plano es rugoso y posee un coeficiente de fricción. Ahora, debemos repetir el mismo análisis que ya hicimos para la solución del mismo problema, pero en la situación en que el plano es liso. Lo primero que debemos hacer es analizar el sistema. Entonces, la verificación de las unidades no la vamos a repetir porque ya la hicimos en la etapa anterior. En la identificación de fuerzas, la única fuerza que aparece nueva es la fuerza de fricción, ¿sí? Y como ya sabemos, dado que hemos definido el sentido de movimiento en el cual este bloque baja y este bloque se mueve a la derecha, por definición la fuerza de fricción se opone al movimiento. Esto quiere decir que si el bloque sobre la superficie horizontal se mueve hacia la derecha, la fricción debe apuntar en sentido contrario. Y ya tendríamos identificadas todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema. Obviamente, eso quiere decir que el diagrama de cuerpo libre del bloque 2 no va a cambiar en nada y que la ecuación que rige la dinámica del bloque 2 tampoco va a cambiar en nada y no voy a repetir ese procedimiento. Lo único que cambia es el bloque número 1. Y ese bloque número 1, si vamos a volver a construir el diagrama de cuerpo libre, vamos a utilizar el análisis de la segunda ley de Newton para describir las ecuaciones de movimiento. Adicionalmente, ya sabemos que el peso del bloque 1 es 400 newtons, el peso del bloque 2 es 100 newtons y se calculan utilizando el producto entre la masa y la gravedad. Ahora, como tenemos la acción de la fricción, debemos calcular la magnitud de la fuerza de fricción utilizando el producto entre el coeficiente de fricción y la fuerza normal. En este caso, el coeficiente de fricción nos lo da el problema y vale 0.2. Y en este caso aún no conocemos el valor de la fuerza normal, lo debemos calcular, pero para ello debemos aplicar la segunda ley de Newton en el bloque número 1. Ahora tenemos el diagrama de cuerpo libre que corresponde al bloque que se encuentra sobre el plano horizontal, que es el que nosotros hemos denominado bloque 1. Notemos que en este caso aparece la acción de la fuerza de fricción hacia la izquierda, y que el resto del diagrama de cuerpo libre permanece completamente igual, es decir, la tensión tira el bloque hacia la derecha, la normal apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo y la aceleración la consideramos hacia la derecha. No hay ningún cambio salvo la fuerza de fricción. Ahora debemos proceder a aplicar la segunda ley de Newton para obtener las ecuaciones de movimiento que corresponden al bloque número 1. Les recuerdo que no voy a repetir el diagrama de cuerpo libre para el bloque número 2, ni voy a repetir la aplicación de la segunda ley de Newton en el caso del bloque número 2,
porque el análisis es exactamente igual al que hicimos en el caso en el cual tengo el plano liso, dado que, como podemos ver, producto de la identificación de fuerzas, no aparece ninguna fuerza nueva, entonces no tiene sentido repetir un cálculo que ya hicimos. Ahora procedemos a aplicar la segunda ley de Newton en el caso del bloque que se encuentra sobre el plano horizontal. Como podemos notar, la suma de fuerzas sobre el eje Y no tiene ningún cambio. Tengo la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y como el bloque solo se acelera en dirección X, no hay componente de la aceleración en el eje Y, por lo tanto el producto entre la masa y la aceleración debe ser igual a 0. Por lo tanto, la normal debe ser igual al peso. Y como ya sabíamos, el peso 1 tiene un valor de 400 newtons. Por lo tanto, ya sabemos que la normal vale 400 newtons. Ahora, en la suma de fuerzas en el eje X aparece la fricción. La tensión va hacia la derecha, por lo tanto tiene signo positivo. La fricción va hacia la izquierda, por lo tanto debe tener signo negativo. Y es igual al producto entre la masa y la aceleración, dado que en el eje X sí hay aceleración. De la etapa anterior, nosotros ya sabemos que la fricción la podemos escribir como el producto entre el coeficiente, que vale 0.2, y la fuerza normal, obteniendo T menos 0.2 por la normal igual a 40, que es el valor de la masa 1 por la aceleración, y tenemos una ecuación de movimiento. Al sustituir el valor que habíamos obtenido para la normal, en esta ecuación obtenemos que el producto de 0.2 por 400 es 80, y tenemos esta ecuación de movimiento que nos presenta la relación entre T y A. Pero además de esta ecuación necesitamos la ecuación de movimiento del bloque que cuelga libremente y que es la misma que obtuvimos de la etapa anterior en la solución del problema. Ahora pasamos a la última etapa, que es la solución de las ecuaciones. La ecuación asterisco es la ecuación que obtuvimos producto del análisis de la segunda ley de Newton para el bloque que se desliza sobre el plano horizontal bajo la acción de la fricción. Y la ecuación 2 asterisco es la ecuación que habíamos obtenido para el bloque que baja y que se encuentra sostenido por la cuerda. Esta ecuación la habíamos obtenido en la etapa anterior de la solución, pero es la misma dado que sobre el bloque 2 no actúa ninguna otra fuerza adicional. Ahora lo que debemos hacer es tomar este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y resolverlo por algún método. En este caso, yo considero que lo más conveniente es tomar la ecuación 2 asteriscos y cambiar los signos de la ecuación. Es decir, multiplicar la ecuación por menos 1. Este signo que es positivo pasa a ser negativo, este que es negativo pasa a ser positivo, este que es negativo pasa a ser positivo. Y lo que hago es sumarla junto con la ecuación 1. Como podemos ver, la tensión desaparece y me queda 10 menos 80, 20 y 40 más 10, 50. Y ahora debo proceder a despejar el valor de la aceleración, pasando el 50 al otro lado a dividir. Con lo que me queda que la aceleración se puede escribir como 2 sobre 5, que es aproximadamente 0.4. Con el valor de la aceleración y cualquiera de estas dos ecuaciones podemos calcular el valor de la tensión. Lo único que tenemos que hacer es tomar cualquiera de las dos ecuaciones y despejar el valor de la tensión. Yo tomé la primera ecuación y la despejé. Entonces el 80 que está negativo pasa al otro lado positivo y simplemente debo sustituir el valor de la aceleración, que es 0.4. Entonces tengo 40 por 0.4 más 80. Esto indudablemente da 16 más 80 me queda 96. Como sabemos, la aceleración en el sistema internacional se expresa en metros sobre segundos al cuadrado y la tensión, como es una fuerza, se expresa en newtons. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.